Recordemos que cuando trabajamos con código generado, ya sea con FreeSet o JSON Serializable o cualquier otro generador de código, para evitar conflictos de merge, debemos asegurarnos de que estos archivos generados sean ignorados al momento de respaldar nuestro proyecto en un repositorio Git. Es por esto que acá en el archivo git ignore, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ignorar los archivos que terminen con la extensión .freeset.dart. Para esto utilizamos *freeset.dart. De esta manera vamos a ignorar todos los archivos que terminen con .freeset.dart al momento de respaldar nuestro proyecto. Y también vamos a ignorar los archivos que terminen con la extensión .g.dart si estamos utilizando JSON Serializable o cualquier otro generador de código que utilice esta extensión. Guardamos. Y ahora por acá vemos que ya está ignorando los archivos que terminan con .freeset.dart. Ahora bien, regresando a Union Types y Select Class, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar clases privadas. Observa que nosotros acá en Lab podemos utilizar guión bajo aquí y también acá. Y si nosotros guardamos y generamos nuestro código corriendo el comando flutter.run build runner build, una vez que finaliza el comando, quiero que notes que acá en Services vemos que en Exchange API tenemos un error. Acá nos indica que no podemos crear una instancia de write porque ahora write es una clase privada. Entonces ahora tendremos que utilizar los factory constructors de la clase either. Simplemente por acá vamos a utilizar either y podemos utilizar left o right. Bien, aquí era right. Bien, y acá le pasamos crypto.list. Ahora por acá en left simplemente utilizamos either.left y le pasamos en este caso un dato de tipo HTTP request failure. Bien, guardamos. Ahora podemos hacer lo mismo por acá con nuestro home state. Aquí podemos utilizar clases privadas. De hecho aquí podríamos utilizar únicamente guión bajo loading, por acá guión bajo failed y también guión bajo loaded. Si guardamos y generamos nuestro código corriendo flutter.run build runner build, entonces ahora para crear instancias de estas clases tendremos que utilizar el factory constructor respectivo de nuestro home state. Por acá en nuestro home block, simplemente aquí en lugar de home state loading, ahora tendremos que utilizar home state.loading y por acá en este caso home state.loading, por acá sería home state.failed y home state.loaded. Ahora, tal vez te preguntes cómo nosotros haríamos para saber de qué tipo es nuestro estado, ya que antes utilizábamos is. Bien, ahora como las clases son privadas, ya no podemos utilizar is. En este caso tendremos que hacer lo siguiente. Por acá vamos a utilizar nuestro state y vamos a llamar a when. Definimos loading, fail y loaded. Bien, y ahora supongamos que nosotros queremos saber si, en este caso, el estado es de tipo loading. Así que acá, en este callback, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente retornar por acá true y por acá en failed vamos a retornar false y cuando sea igual a loaded también vamos a retornar false. Aquí en este caso, esta función va a tener un parámetro, será nuestras scriptos. Aquí vamos a poner guión bajo y vamos a retornar false. Y ahora acá vamos a definir una variable, le vamos a llamar loading. Y aquí quiero que notes que loading es un booleano. Esto es porque en todos estos callbacks estamos retornando el mismo tipo de dato, un dato booleano. Ahora acá nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Si loading es falso, vamos a hacer que guión bajo state sea igual a home state loading. Pero ahora bien, nosotros tenemos una mejor manera de hacer esto. Podemos utilizar una variante de when. Podemos utilizar maybe when. Entonces quiero que notes que con maybe when nosotros tenemos que definir forzosamente el parámetro or else, que vemos que es una función que no tiene ningún parámetro y debemos retornar el mismo tipo de dato que en los otros callbacks. Bien, por acá simplemente vamos a definir or else y por acá vamos a retornar false. Maybe when funciona de la siguiente manera. Or else siempre va a retornar un valor por defecto cuando el estado no sea igual a uno de los callbacks que nosotros hayamos definido. En este caso, como únicamente definimos loading, si el estado no es igual a loading,
se va a ejecutar or else y va a retornar este valor de aquí. Caso contrario, si el estado es igual a loading, va a retornar el valor que nosotros tengamos acá. Ahora bien, incluso este código nosotros podríamos ponerlo directamente acá en maybe when. Observa que nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a quitar de acá loading. Bien, y ahora acá, en este caso, si el estado es igual a loading, vamos a pasarle una función vacía. Caso contrario, acá vamos a definir una función vacía en donde nosotros vamos a cortar este código de este if y lo vamos a poner acá en or else. Quitamos esto y tendríamos el mismo resultado pero con menos líneas de código y utilizando programación funcional. Ahora, para finalizar, vamos a irnos por acá a nuestra clase Crypto que se encuentra dentro de domain, models, crypto.dart. Y aquí nosotros vamos a utilizar FreeSet para generar nuestro modelo. Para esto simplemente voy a utilizar el shortcut frf. Bien, y automáticamente acá ya tengo el código necesario para generar mi clase utilizando FreeSet y JSON Serializable. En este caso acá le voy a llamar nuevamente Crypto. Bien, y ahora acá voy a quitar la directiva part de .g.dart porque no voy a utilizar JSON Serializable. Y también por acá voy a quitar el factory constructor from JSON. Bien, y ahora por acá, simplemente en nuestro factory constructor, por aquí vamos a definir required de tipo string llamado id. Y por acá también vamos a tener symbol. Y por último, price. Bien, y ahora simplemente vamos a quitar esto de aquí, porque recordemos que FreeSet por nosotros ya genera el método copyWith y también sobrescribe el operador de igualdad y el hashcode. Así que este código ya no es necesario. Ahora vamos a guardar y simplemente corremos el comando flutter pop run build runner build. Y con esto ya tendríamos una clase llamada Crypto que va a tener las propiedades string id, string symbol y double price. Además de esto también va a tener la función copyWith para crear una copia de esta clase. Y también va a sobreescribir el operador de igualdad y el hashcode. Si nosotros ejecutamos nuestro proyecto, vamos a observar que funciona perfectamente. En el próximo video veremos cómo podemos utilizar FreeSet para retornar errores personalizados y trabajar con programación funcional en esos errores personalizados.